Y en el marco de este 8M, cifras tristísimas, que enojan, que preocupan, cifras alarmantes porque estamos hablando de muertes, de asesinatos de mujeres. 61 mujeres fueron asesinadas en esta primera parte del año. Vamos a repasar estas tramas justamente con estos números que les estoy dando a conocer. Realmente son tristísimos, porque comparándolos hasta con el año pasado, siempre se acrecientan estos números. 61 víctimas, 57% asesinadas en sus hogares, 53% asesinadas por parejas o exparejas. Las provincias con más femicidios: Buenos Aires, le sigue Santa Fe, Chaco y Salta. Y empezamos a desmenuzar estos datos. 58 femicidios vinculados de mujeres y niñas, 3 femicidios vinculados de varones y adultos y niñas, 77 hijos e hijas que quedaron sin madre, 61% son menores de edad. La mayoría de los casos, mujeres con denuncias previas, medidas cautelares de prevención. En contexto de narcocriminalidad, 4 de esos asesinatos. Bueno, femicidios y travesticidios en estos primeros 2 meses de 2024. En este contexto, hoy, 8M, muchas mujeres van a salir a las calles también por este objetivo. Vamos a conversar con Alejandra Benaglia, que es responsable del área de comunicación de la Casa del Encuentro. Buen día, Alejandra. Hola. Buen día, Mercedes. ¿Cómo estás? Bien, un placer. Gracias por este ratito. Hoy justamente es un día especial para que conversemos, así que me parece que es el momento indicado. Hay que hablarlo siempre al tema, pero hoy no, el reconocimiento, la toma de conciencia y estos números. En 2023, estaba mirando, fueron 56 las mujeres asesinadas en los 2 primeros meses y ahora seguimos aumentando. Estamos hablando de 61 mujeres. Sí, en realidad es una cifra que lamentablemente está sosteniéndose a través de los años e incrementándose. No descienden estos números que tienen por detrás mujeres que son asesinadas por el hecho de ser mujeres, sí, y que dejan hijos e hijas, dejan familias, dejan parejas, padres, amigos, amigas, digamos. No son solo números, ¿no es cierto? Esto es algo que permanentemente tenemos que estar recordando. Bueno, pero hay que recordarlos también, ¿viste? Porque claro, a partir de esto, a partir de esto que vos estás diciendo, de estos números que mostramos, uno hasta toma conciencia, ¿no? Porque no es lo mismo decir, sí, muchas mujeres fueron asesinadas, a decir, a ver, estamos hablando de 61 mujeres asesinadas en 2 meses. Y vos lo hablabas de los hijos, 66 niños quedaron sin mamá. Sí, en realidad hay que hablar de estadísticas, hay que hablar de números porque lamentablemente necesitamos de esas cifras para que el Estado tome conciencia, elabore políticas públicas, sostenga las leyes, el Poder Judicial tome nota de esto. Sí. Entonces necesitamos justamente para poder proteger a aquellas mujeres y compañeras travesti trans que se encuentran en una situación de violencia, necesitamos de estos números, ¿no es cierto? Y es por eso que nace el Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro allá en el 2008, digamos, porque no existían cifras oficiales, estadísticas oficiales, digamos, para poder... Claro, para poder elaborar una política pública, vos necesitas saber estos números. Y para poder dar cuenta a la sociedad, es necesario que los medios de comunicación también los tomen. Y desde la creación de la Casa del Encuentro, Alejandra, vos hablabas de que estas cifras son necesarias para que el gobierno de turno tome conciencia. ¿Fueron tomando conciencia los gobiernos? Bueno, en realidad hemos conseguido los movimientos de mujeres, muchas leyes que dan cuenta que tenemos un marco regulatorio importante. El tema es que esas leyes se cumplan. En algunos gobiernos se cumplieron más que en otros. En el gobierno pasado conseguimos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades que hoy fue degradado a una subsecretaría de protección contra la violencia de género, de la cual todavía desconocemos
de qué programas va a tener, de qué presupuesto va a contar, qué programas van a acompañar, van a continuar, como el programa Acompañar, que era un programa que comenzó con la gestión del ministerio y que le otorgaba a las mujeres en una situación de violencia un salario mínimo vital y móvil para que se fuera de su casa y pudiera sostener a sus hijos e hijas. ¿Por qué digo esto? Porque vos nombraste que el 53% de los agresores eran parejas o exparejas y que el 57% de estos femicidios ocurrieron en sus hogares. Claro, en sus hogares. ¿Qué pasa? Mucha gente te dice, bueno, si está en una situación de violencia, que se vaya. ¿Por qué se queda? Y la realidad es que a veces no hay dónde ir, no hay dónde recurrir cuando vos no tenés un trabajo, no tenés dónde irte con tus hijos. Entonces ese programa que si bien tenía algunas falencias en su aplicación, le otorgó a muchísimas mujeres ese salario mínimo vital y móvil, hoy no sabemos si va a continuar. Como la línea 144, que es una línea de asistencia, de asesoramiento, que es nacional, que es tan importante, que los medios conocemos muy bien porque sabemos que es obligatorio cuando estamos hablando de un tema de violencia de género, poner la leyenda de a dónde podés comunicarte si estás o conoces a alguien que esté en una situación. Y qué tranquilidad te da también, ¿no? Saber que tenés un lugar al que, porque si no en ese momento, ¿a dónde acudís, como vos decís? ¿Qué haces en ese momento de desesperación, de poco tiempo? Y qué importante esa línea a la que vos puedas pedir ayuda. Exactamente, es imprescindible. Sí. ¿Se usó mucho? Es una línea... Alejandra, ¿se usa mucho esa línea? Sí, la verdad que ha tenido a lo largo de los años, desde su creación, que es a través de la ley 26485, que se comienza a implementar, se comienza a realizar en todo el país este asesoramiento. Vos sabés que la línea está disponible los 365 días del año, las 24 horas. O sea que tiene personal capacitado para la atención durante las 24 horas, lo cual es muy importante para quien necesita, ¿no es cierto? Si hoy no sabemos cómo va a continuar esa línea, qué presupuesto va a contar, si las trabajadoras que son estatales quienes integran esta línea, porque es una línea nacional, van a seguir perteneciendo, digamos, las amenazas del achicamiento del Estado no son solamente económicas, quedan muchas cosas en el camino, ¿no es cierto? Como esta, si vos desfinanciás una línea como la 144, claramente va a haber un montón de personas en situación de violencia de género que no van a tener dónde acudir porque no se pueden comunicar. Bueno, justamente fíjate que uno de los objetivos que se suma a la marcha del día de hoy en todos los lugares es eso, ¿no? Es pedirle al presidente que se ocupe de la problemática, que haga algo, ¿no? Que dé luz a todas estas preguntas e interrogantes que vos nos estabas contando, toda esta incertidumbre que hay con respecto a muchos puntos que son fundamentales y que todavía no hay respuesta, ¿no? Y es necesario que las haya, porque estos números si no van a seguir subiendo. Sí, y además, o sea, no solo no hay respuesta, sino que vos te das cuenta que con las declaraciones tanto del presidente como del vocero, las no declaraciones de la subsecretaria contra la violencia de género, a la cual públicamente no ha salido a hablar en ningún medio, la realidad es que esto que vos decís no se estaría produciendo, digamos, que no puedas hablar de violencia de género o que no puedas hablar de perspectiva de género en la administración pública, que se elimine el uso del lenguaje inclusivo. Son todas cosas que van sumando y que en realidad nos da la pauta de cuál va a ser o de cuál no va a ser uno de los temas prioritarios para este gobierno. Sí, y además te digo más, se ha exacerbado la violencia hacia las mujeres y eso está clarísimo. Y encima, en contexto de crisis, toda violencia es aún mayor.
Entonces, Totalmente. porque vos lo notás en la calle, el clima social es diferente, en los lugares de trabajo, o sea, el clima cambia, ¿no? El humor de la gente, la sensación, las preocupaciones, y todo eso, lamentablemente, obvio que lleva a que la violencia, cualquiera de ellas en sus formas, sea aún más. Sí, y también hemos atravesado otras crisis enormes y también sabemos que esas violencias, justamente, que en esas violencias, digamos, las más vulnerables son las mujeres. Claro. Digamos, porque son esas mujeres que están en sus casas y que reciben a esa pareja que se queda sin trabajo, que no puede sostener el hogar. Entonces, en esa preocupación, en ese estado de desesperación, ¿con quién te la agarrás? Con quien tenés más cerca, digamos. Y además, también las mujeres son, en contexto de crisis, las más vulnerables porque son las que pierden sus trabajos y no pueden volver a recuperarlos, porque tienen hijos y no pueden atenderlos, porque no le pueden dar de comer, porque las jefas de hogar son muchísimas en todo el país. Entonces, es verdad que encima, en contexto de crisis, las violencias aumentan y las más vulnerables son las mujeres, y ni que hablar de las diversidades. Que no lo tocamos tanto el tema, pero es cierto, ¿no? Eso es terrible, las diversidades, lo mal que le pasan. Alejandra, yo te quiero agradecer, siempre es importante hablar de esto, dar a conocer los números, que se conozcan, que se reflexione, que se hable, por eso es sumamente importante, era sumamente importante que estuvieras con nosotros, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en las calles, un día de lucha, sí. Es así. Y también de abrazo. También de abrazos. Sí, claro Gracias. que sí, que es muy necesario. Te mando un beso. Igualmente.